RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy estamos con una persona que tiene que ver con la historia de un gran éxito peruano, la agroexportación. Creo que más que político, es un técnico, un gestor del desarrollo agrario. Lo he conocido en varias etapas de esta multifacética labor. La agroexportación, ¿qué tanto más puede hacer por el Perú? Pedro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al gran RCR. Cuando era más joven venía muy seguido. Muchos hemos venido para acá. Bueno, el agro está pasando un momento extraordinario, la agroindustria en general, no solamente el agro, la agroindustria, que involucra las grandes plantaciones de arándano, de palta, de uva, los procesos, conserva, congelado, y también, Pedro, un gran avance de la pequeña agroindustria, ¿no? Estamos hablando quinoa procesada, kiwicha, barras de chocolate con quinoa, o sea, hay todo un despertar de procesos, que nos han permitido llegar este año 2025 a 15.000, la emoción del próximo 10 años, a 15.000 millones de dólares de exportaciones. Pero, como muy bien se recuerda y se habla cuando estamos hablando de la promoción de la agroindustria, solo se ha utilizado un pequeño porcentaje del total de las tierras disponibles. Entonces, a tu pregunta, hay mucho que hacer, mucho que esperar en cuanto a inversión, pero sobre todo en cuanto a diversificación de áreas y de cultivos. ¿Por qué el Perú ha esperado tanto? ¿Por qué te ha costado tanto trabajo? La reforma agraria, por ejemplo, nos disparamos a los pies. Sí, porque se ha podido conseguir participación en los directorios, beneficios, un montón, pero a afectar al que generó el know-how, el conocimiento, la tecnología, la inversión. Porque primero el siglo XIX tuvimos agroexportación en la costa, pero la guerra del Pacífico, en el siglo XIX, la idea era destruir toda la fortaleza, la infraestructura de un país para debilitarlo, para que no pueda vengarse el derrotado. Entonces, la agroindustria de la costa fue muy severamente dañada. Digamos que ese fue el gran primer proceso. Después viene el siglo XX, donde también la costa hizo su labor. Tú debes haber recorrido Pucallá, Tumán, Paramonga, Pomalca, todos estos centros azucareros que llegaron a tener un sistema industrial, que tenían posta media, que tenían escuela, que tenían avances importantes de lo que eran proyectos agroindustriales. La reforma agraria se fue contra la columna vertebral de estos sistemas. Yo recuerdo haber visitado un proyecto de estos, parecía haber sido un bombardeo aéreo, o sea, el nivel de destrucción del caos, porque se descuidó el fomento de la economía. Solamente fue un afán de repartir las cosas. ¿Es correcta esa reflexión? Sí, totalmente. Claro, tú estás hablando del norte, donde yo he desarrollado, liderando una operación agroindustrial moderna. Tú eres parte de los AITA, conocen muy bien la historia del agro. Eran emporios agroindustriales, ¿no? Pucallá, Pomalca, Cayaltí, con infraestructura portuaria y los trenes que llegaban hasta el propio... Yo he subido al tren de Pimentel, que exportaba la caña de azúcar. Era otro momento. Pero cuando entra la reforma agraria, liderada por el general Velasco, entra a tomar posesión de las haciendas, tomar a los dueños en pijama, despertarlos, arrojarlo de su propiedad de una forma brusca, tosca e innecesaria. Porque es verdad que en ese tiempo había una corriente de privatización, de quitar la propiedad, de hacer una reforma de la propiedad. Inclusive Belaúnde habló de la reforma agraria. Pero era una reforma más inteligente. Por supuesto, pero se hablaba ya de reforma agraria.
Entonces lo que falló fue la forma como en Perú se aplicó una receta continental, porque recordemos que el gobierno militar se estableció en Chile, se estableció en Bolivia, se estableció en Argentina, en Perú, en Ecuador me parece que también. Entonces era una corriente cepalista donde se buscaba darle mayor participación al trabajador en la propiedad. Pero aquí se hizo a la mala, se votó a los dueños, se expropió y se entregó a los trabajadores, ¿no? Son dueños ahora. Y gente sin preparación, no por culpa de ellos, ¿no? Sin preparación en la gestión empresarial, poco a poco pues comenzaron a hacer agua, ¿no? Agua, y ya sabemos las consecuencias que debilitaron el crecimiento, que retrasaron el desarrollo agroindustrial. Sin embargo, nos hemos superado, así como nos superamos después de la guerra con Chile, porque Perú se convirtió en los años 1950. Pero antes de entrar al éxito del que tú eres uno de los gestores, yo quisiera volver a la reflexión histórica, porque en el siglo XX la agricultura llegó a tener un peso en el Producto Bruto Interno del Perú que no ha vuelto a tener, que ahora se está recuperando, pero llegó a ser la agricultura más importante que la minería. Eso es un hecho trascendente. Con la reforma agraria se habrá gozado de 2 o 3 años por el esfuerzo anterior. Después el declive fue total, incluida la falta de seguridad jurídica, porque no hubo un camino claro de cómo disolver las cooperativas. Volviendo a eso, la reconstrucción del mercado de la inversión y del mercado del progreso en la agricultura, ¿cómo se logró este éxito en gobiernos variopintos? Porque han sido distintos gobiernos, no ha sido un esfuerzo de un solo gobierno, ¿correcto? Sí, bueno, se ha venido recuperando paulatinamente, ¿no? Entonces, lo primero, empezar a devolver algunas propiedades, no las cooperativas que ya se han convertido en haciendas azucareras y se han vendido ya a capitales. ¿Pero ha vuelto el latifundio? En algunos espacios sí, con algunas inversiones fuertes de grupos empresariales muy fuertes. Por terreno ganado, que antes no fue hacienda. Bueno, estoy recordando Ica, por ejemplo, donde yo he trabajado mucho payar, comprado payar y he trabajado algodón. Hay las ex cooperativas, Santa Margarita, por ejemplo, fue comprado por Drocasa, compraron varios miles de hectáreas juntas, ¿no? O sea, en cierta forma se ha vuelto al latifundismo. Claro. Ahora que estoy mirando, está el grupo Drocasa tiene en el sur, en el norte, igual los colombianos que han comprado Casa Grande, o sea, se ha retomado en diferentes formas esa propiedad. Pero yendo a la agricultura más cercana a nosotros, en Ica también, comenzaron a recuperar los barcos, por ejemplo, recuperaron las tierras que habían sido expropiadas. La parte legal comenzó Pero una nota a pie de página, perdóname sí, la interrupción, los bonos de la deuda agraria hasta ahora no han sido honrados. Claro. Ahí el Tribunal Constitucional, en uno de sus grupos que lo integraron, hizo una cosa muy irregular, que es desconocer un fallo anterior y cambiar el sentido de una importante sentencia. Ese tema ha quedado pendiente. Está pendiente y ya se habla que se va a empezar a pagar, ¿no? Se han levantado el valor de estos bonos porque se ha anunciado el inicio del pago de las obligaciones contraídas. Pero muchísimos puntos de 40, 50, 60 hectáreas fueron poco a poco incorporándose a las familias fueron parcelados fueron parcelados primero y después de ser parcelados se ha autorizado la venta de esas parcelas. Pero, y estas tierras, las tierras buenas de los valles, empezaron a producir nuevamente, ¿no? Lo primero que se orientaron fueron al espárrago. Hoy día me encontré con Ricardo Vega Llona. Él desde muy joven trabajó en el espárrago y me hizo recordar que ya en los años 60 ya se sembraba espárrago en Trujillo y en Ica. Pero el espárrago no ha tenido el éxito del arándano, ¿por qué? Pues faltó un promotor seguramente. No, sí tuvo. El espárrago tuvo un éxito tiempo, pero luego la pasaron mal, ¿no? Fue el primer producto que empezó a moverse como... Tuvo subidas y caídas. Claro. Lo que pasa es que entraron nuestros empresarios, pequeños empresarios de 60, 80 hectáreas, y vendían pues a precios altos, $3, $4 el kilo, antes que ingresara China. Cuando China ingresa, como siempre,
el precio se vino a $1 y todos nuestros amigos que habían recuperado sus terrenos, eso, pero de todas maneras fueron los que empezaron a mover nuevamente el agro, comenzaron a tener que entregar sus terrenos al banco porque no podían cubrir las deudas que contrajeron cuando vendían a $4, pero al ponerse en 1, tuvieron que perder hasta la camiseta. A propósito de eso, una reflexión, Sí. un amigo que ha sido mi alumno, hizo una tesis bien interesante, comparó el espárrago como experiencia económica con la concha de abanico. Así. Y demostró que la concha de abanico era mucho más sostenible, es decir, no había tenido esos vaivenes de precio internacional. Y cómo el problema principal para que la concha de abanico no haya crecido, no obstante que es muy rentable, es el problema climático. Porque si no hubiera ese problema climático, la concha de abanico no tiene pierde. Pero voy a un comentario aparte. No, interesante. Volvemos a volver a la concha. Pero volviendo al tema del espárrago, entonces al caer el precio en el Perú de $4 que vendían a los españoles a $1 por el ingreso de China, quiebran todas las empresas trujillanas e iqueñas. ¿Quién aparece como un salvador, como un eficiente productor? Rafael Quevedo, en el desierto de Chaimochic. Rafael Quevedo, un ingeniero trujillano de La Libertad, que había desarrollado la industria avícola con su empresa Rocío, empieza a sembrar espárrago. Demuestra él, con ayuda de tecnología israelí, riego tecnificado en el desierto, y empieza a recuperar productividad y costo y eficiencia, y logra el dólar, y reinicia la recuperación del espárrago y nuevamente se desarrollan plantaciones exitosas que permitieron el crecimiento. Uno de los grandes exitosos y gran exportador peruano es el grupo Nicolini, por ejemplo, de Miguel Nicolini, que creció, hoy día es una multinacional peruana, que creció en base al espárrago blanco sobre todo. Y hay 3 o 4 empresas que alrededor de espárrago se expandieron y fueron los punta de lanza de este nuevo momento, inclusive Camposol también. Poco a poco entra el espárrago, pero su punto máximo es cuando ingresa al arándano, pone sus cuentas rojas en azul, ¿no? Entonces, ha sido un proceso paulatino de empoderamiento. O sea, el crecimiento del espárrago ha sido exitoso, pero no ha tenido una economía de escala tan grande. Ha habido limitaciones. Limitaciones, pero ha permitido mantener en la industria, establecer la exportación en fresco, hacer congelado de espárrago, conserva de espárrago. Habíamos hablado también de las langostineras que tuvieron su éxito y su fracaso por el precio internacional. Pero todavía estamos construyendo los orígenes de este boom tremendo que tenemos hoy. Después de estos dos productos, creo que vino antes del arándano la páprica. Páprica también, que tuvo un boom importante. Espárrago, recuerden, es una corona que se planta y cosechas y cosechas y cosechas, es más perenne. En cambio el páprica es siembras y a los 6 meses ya estás cosechando y exportando. Han habido muy buenos momentos, el páprica también se expandió. Quiero reconocer en páprica a Alfonso Poblete Vidal, gran promotor del páprica, que sacó su propia semilla, Alfonso Poblete en el cielo, recordando su permanente innovación. Entonces, este boom que hemos vivido en el Perú tienen también sus actores, sus gestores. Poblete no solamente trabajó el tema del páprica, también se atrevió a desarrollar papa en la costa, exitosamente en la zona de Barranca, hasta café sembró en su zona de Barranca, ¿no? Entonces, ha habido gestores y personas ilustres que han sido los precursores de este gran momento que vive hoy el Perú. Ahora, paralelamente a lo que estamos mencionando, que es en la costa, se dio el fenómeno extraordinario que acabas de mencionar. 40 años de lucha por sustituir la coca en Tocache, en San Martín, dieron buen resultado y prendió el café. Sí, claro. Y esa ha sido una revolución maravillosa. El café y también ha entrado el cacao. Han coronado con éxito familias que antes le tenían miedo a las fuerzas del orden, que sembraban un producto que era materia prima para el narcotráfico. Hoy son exitosas familias que muestran al mundo la bondad del café peruano y también del cacao. Pero ese fue un proceso primero focalizado en San Martín,
Pero siguiendo la línea de los proyectos de agroexportación de la costa, después de la páprica vino la alcachofa. También, sí. Que también fue una experiencia de éxito y fracaso. Básicamente de éxito. Empezó en la costa, gracias por recordarlo, me tocó promoverlo en la sierra. Yo siempre he trabajado con pequeños agricultores. Me encanta el modelo de siembra por contrato y encadenamiento productivo que aplica mi familia en el norte del Perú para promover frijoles, frijol Castilla, frijol de palo. Me motivó a promover el uso de este mecanismo también. Ya, pero ese modelo de contrato no tiene muchos años. Sí, tiene más de 40 años. 40 años, pero... promovido en frijoles desde Chiclayo con la empresa... Pero se ha masificado, se ha vuelto un factor acelerador. ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco, y se va a volver ahora recién con la nueva ley de promoción agraria, porque incentiva, hoy esta ley, la 32434, premia a los empresarios exportadores que salen de su zona de confort y voltean hacia la sierra para generar estos... Quienes nos están viendo, en palabras sencillas, es un sistema por el cual todas las carencias de know-how, de capacidad de financiamiento, de soportar la organización de la actividad del campo llevado a un nivel empresarial, cae en manos de un gran promotor. Este gran promotor, vía contrato, organiza la casa, organiza la producción y se vuelve el socio estratégico, capitalista del agricultor, claro. Y con ello todas las debilidades que históricamente conocemos en el negocio agrícola se logran corregir. Debilidades del pequeño productor, ¿no? Porque voy donde el pequeño productor, yo promotor, a quien tú te refieres, Pedro, ¿quieres sembrar páprica o quieres sembrar frijol? Toma la semilla, pago la maquinaria agrícola, o si yo tengo la maquinaria, manejo tu campo para plantar, toma el insumo, el fertilizante o el pesticida si es necesario, no prohibidos, que están permitidos dentro de la ley, y si necesitas cash para pagar al personal, te adelanto, te abro un crédito, una cuenta corriente por las hectáreas y por tu planta. Entonces, cuando tú empieces a entregar el páprica o el frijol, empiezo a descontarte. En 10 entregas vas a pagarme. Entonces, si has recibido $3,000 de adelanto, $300 te descuento por entrega. Y eso es lo que hoy podemos decir que es la mejor relación ganar-ganar, valor compartido. Porque si no te doy los insumos, tú no produces, y si tú no produces, yo no tengo que vender. Ese es el mecanismo que hoy queremos masificar en todo el Perú. Y hablando un poco de política, porque también para eso he venido a promover mi candidatura, justamente el modelo exitoso del arándano, hoy día queremos repetirlo, ya sea por inversión directa, siembra por contrato o cualquier mecanismo en diferentes productos en todo el Perú, costa, sierra y selva, organizados para generar un pleno empleo desde el agro. Pregunto, en la costa ha avanzado la agroexportación, tengo señales importantes de construcción de mercados en La Libertad, en Piura, ni qué decir de Ica, pero en la sierra todavía hay mucho por hacer. Muchísimo, todo está por hacerse, todo está por hacerse. Sierra Exportadora, un programa que tuve el honor de dirigir, desarrolló encadenamientos productivos apoyando a la asociatividad y financiando al gerente a través de un plan de negocio. Hemos tenido resultados importantes en diferentes temas, como los quesos maduros, por ejemplo, ¿no? Los quesos que antiguamente eran solamente quesos frescos, y viendo que el queso fresco se deteriora fácilmente y se rompe la carretera, no hay cómo venderlos, incorporamos el concepto del cuajo. Es una inversión de 75 centavos por kilo de queso, pero el queso ya te dura, ya puedes guardarlo, comercializarlo por más tiempo, ¿no? ¿Puedes darme un ejemplo de éxito con el queso? Varios éxitos que... Por ejemplo, ¿qué región, qué empresa? Cajamarca, Chubut, mi comadre Manola en Arequipa, los quesos de Junín. ¿Pero están exportando? Están vendiendo al mercado interno. El Perú importa $60 millones anuales de quesos. No, te hago esa pregunta porque el mercado internacional del queso es muy competitivo. Así es. Y creo que hemos tenido éxito en el mercado interno. Así es. Pero hablar en ganadería ya del queso exportable es un reto mayor.
Pero te cuento una historia también, de ese, qué bueno que me hagas recordar. Pero primer tema, sí hemos aprendido de la mano con el pequeño ganadero, con la asociación, con el empresario quesero, a mejorar las técnicas que constituyen el acceso a un queso de calidad. Desde el ordeño. Ustedes saben que se ordeña con la mano sucia, esta leche pues tiene una contaminación millonaria, porque son millones de fibras, de partículas contaminadas, que evita, por ejemplo, que Gloria acepte esa leche por no tener un buen ordeño. Entonces, el enfriamiento, hay que transportar la leche debidamente. ¿Pero tú estás de acuerdo con el precio que Gloria le paga no he dicho que estoy de acuerdo. En ningún momento he dicho. No, pero te pregunto, ¿qué piensas de esa política? Pero déjame pues terminar la historia del queso, ¿no? Entonces, estos quesos maduros tienen un proceso de fabricación y de mejora que nos está permitiendo que hoy el Ministerio de Agricultura se luzca hablando del Festival del Queso, que es fruto de esta propuesta desde Sierra Exportadora. No hemos podido exportar porque nuestro mejor mercado en el corto plazo es Brasil. Nos encargamos de llevar toda una misión de vendedores, productores hacia el Brasil. Hay una tremenda aceptación, pero las limitaciones comerciales entre Brasil y Perú todavía no abren la puerta. En este tema del bajo precio que se le paga, volviendo ya a tu pregunta sobre el precio, sí, no se le paga el precio adecuado al ganadero, siempre está reclamando que cuando le pagan un sol, su costo es un sol 20. Hoy día que le pagan un sol 80, su costo es 2 soles. Entonces no hay esta congruencia entre el precio que recibe y el precio que debería realmente recibir. Por eso es que Rafael López Aliaga ha propuesto la creación de un centro de compras donde la determinación del valor sea fijado por una institución como SGS. Va a evaluar el costo del proceso, va a evaluar el precio al cual vende, en este caso la empresa monopólica o oligopólica, la leche envasada, y va a encontrar un promedio para que haya justiprecio en el caso de la ganadería lechera, en este caso. Pero la historia que quería contarte, en esta angustia de los productores, invité a un técnico neozelandés, porque Nueva Zelanda, como ustedes saben, es la capital mundial del queso, de la leche en polvo. Ellos deshidratan la leche, unos equipos hermosos. Entonces invité a mi amigo, vino, lo llevé a Puno, a 4.000 metros de altura, a probar el queso paria. Para los que no conocen, paria es una mezcla de oveja con leche de vaca. Y cuando probó el queso me dijo, ¿para qué quieres convertir esta leche en polvo si tienes el mejor queso del mundo? Esta altura, 4.000 metros con la grasa y esta combinación, tienes un potencial inmenso, y este potencial inmenso está pendiente, porque pasa no solamente por el queso, disponibilidad adecuada de agua y además de pastos. O sea que cuando hablamos de una revolución productiva como la que va a hacer Rafael López Aliaga, involucra también todo el sistema y el ecosistema productivo para poder llegar a las cantidades y las cantidades. Ahora, el entusiasmo nos ha llevado a la ganadería, que tiene mucho que hacer, pero todavía no corona el éxito que tiene el arándano en la agroexportación. No. La ganadería tiene todavía como norte el mercado interno, que está muy bien, pero yo quería volver al fenómeno mayor. Tú eres parte de este éxito del arándano. El arándano peruano, ¿en qué se difiere del arándano de Chile, por ejemplo? Me dicen tío arándano. Ahí para los jóvenes, pegaste el tío arándano, tengo que aprovechar. Bueno, el tío Arándano, que ahora está de candidato a diputado con el número 12 por la lista de renovación, pero en verdad yo lo veo más como un hombre para ser ministro, porque es más ejecutivo que la tarea del legislador, pero de todas maneras no está prohibido para un diputado ser ministro. Pedro, tú sabes que los chilenos me invitaron a conocer el mundo de los berries. ProChile me invita a conocer. ¿Nos falta a nosotros algo así como ProChile aquí? Tenemos un PROMPerú que le falta un poco más de ubicación en la gestión propiamente, creo que. Pero no da la talla PROMPerú a lo que es el sistema en Chile, le ¿no? falta más, no sé si presupuesto, porque PROMPerú tiene un buen presupuesto. Yo creo un poco más de gestión, más experiencia, ¿no? Los chilenos creo que ponen gente con experiencia, no solamente teórica, sino práctica en la dirección. Pero los chilenos me invitaron. Entonces tuve un cicerone, alguien que me llevó por todo Chile, por la zona de arándanos, de la frambuesa y la mora.
un flaco Felipe Rosas, ¿no? Entonces yo vine de Chile después de esa visita pagada por los chilenos, invirtieron en formarme. Entonces llegué a Perú y cuando fui elegido como presidente de Sierra Exportadora, realicé los mecanismos para poder tener una vez a la semana, una semana al mes venía el chileno. Con él promovimos, motivamos. El material genético que se utilizó para el inicio del arándano en Perú es el mismo que se usó en Chile, la variedad Biloxi. Entonces los chilenos, pensando en el Perú, se habían establecido, Pedro, aquí. Cuando empezamos desde Sierra Exportadora a hablar del arándano, a promover arándano. O sea, ¿no es cierta esa historia de que hubo un cambio genético del arándano para adaptarlo al Perú? No. Después, seguramente, porque hay mucha genética ahora. Pero cuando empezamos, existía la Biloxi, la variedad que estaban los chilenos, estaban dando vuelta acá como motorcitos rugiendo. Tenían años intentando vender, todos los que han hecho dinero con la venta del arándano estaban esperando su momento. Cuando Sierra Exportadora lanza la propuesta y dicen arándano, entonces Camposol, hay que reconocer, creyó en la propuesta y dijo en un evento, nosotros en Camposol habíamos probado arándano el año 2009, cuando el más grande vivero del mundo vino a promover, pero no creímos. Recién ahora, con lo que ha hecho el gobierno, con Sierra Exportadora, ya tenemos 400 hectáreas. Entonces, cuando ellos decidieron, comenzaron a comprar lo que existía en el mercado y los viveristas del momento, pues, encontraron su oportunidad. Cuando Camposol dice, estamos ya con 400 hectáreas, todo el ecosistema empezó a buscar y a demandar lo que existía. Y en el desarrollo de las variedades, la Biloxi se ha quedado ya, porque es más pequeña y menos dulce. Hoy el mundo quiere variedades más grandes y más dulces. Y ahí entra la genética, lo nuevo. Y no solamente la genética nacional, sino la internacional. Hoy tenemos unos arándanos de 18 milímetros de diámetro, deliciosos, ¿no? Que parecen unos champiñones inmensos. Y por supuesto las propiedades nutricionales, antioxidantes, se mantienen vigentes en el arándano. Te hago una pregunta que no puedo dejar de hacerlo. El éxito de los azucareros, que fue importante, incluso a pesar de la reforma agraria que se trajo abajo, todas las grandes empresas agroexportadoras de la costa, pelearon los promotores que habían tenido experiencia técnica y en pequeña escala siguieron haciendo negocio con el azúcar, con la caña de azúcar. Pero el mercado se ha vuelto muy competitivo y muy difícil. Ya no es tan grande el margen que había antes. ¿Tú qué le recomendarías a todos aquellos campos que se dedicaron a la caña de azúcar? ¿Qué falta ahí? ¿Por qué no se ha innovado? ¿Cuál es el camino para que el éxito que tuvieron vuelva? Porque yo he escuchado, y esa es una materia de pregunta y reflexión, la crónica dolorosa de azucareros y arroceros, que han sido dos tradicionales productos que el Perú ha producido y produce. Bueno, en su momento éramos la potencia mundial de la caña de azúcar, altas productividades. Y es por eso la capitalización de las ex empresas. Alto precio y alta productividad. Todo. Entonces, por eso es que tenían pues, sus trenes, las fortunas más grandes estaban en la azucarera. Fue un boom. Un boom. Y ahí es donde entra el gobierno militar, expropia y empieza el declive. Entonces, al maltratar a la industria, al debilitar los equipos, ya los nuevos dueños pues no entendían la máquina para qué servía, no pusieron los repuestos adecuados, todo se convirtió en chatarra y se perdió el activo, que era el patrimonio del Perú. La recomposición ha sido difícil. Sin embargo, cuando, por ejemplo, Casagrande es adquirida por una empresa, en este caso el Grupo Gloria, está metido en Casagrande, pero tenemos también... el Grupo Wong, en Paramonga. El Grupo Wong en Paramonga, y hay colombianos también trabajando en algunas cooperativas. Está la famosa hacienda esta colombiana, la empresa La Juanita, ¿no? Así es. Manuelita. Entonces, han logrado nuevamente recuperar las altas productividades y esa productividad da consecuentemente retorno. Ahora, cuando uno está en un negocio de tanta magnitud en terreno, es difícil salirse, ¿no? No hay
no es tan fácil encontrar un producto para 10.000, 12.000 o 15.000. ¿Por qué ya no se vuelve al éxito los Gildemeister, por ejemplo? Pero lo están haciendo, pues lo están haciendo ahora. Pero están diversificando. Si no diversificaran, no tendrían éxito. Están diversificando, pero no se puede diversificar en la intensidad de un cambio completo de cultivo. Ahora que estoy promoviendo el pistacho, he hablado con un grupo español que tiene inversiones en Perú y que siembra en su tierra en España. Y le digo, quiero promover dentro de esta alianza de apoyo a renovación, queremos promover el pistacho, pero ¿va a dar el pistacho en Perú? Bueno, le digo, da en California, y si en California da fresa y en Perú da fresa, si en California da palta y aquí también, y arándano, ¿por qué no probar con el pistacho? La respuesta del técnico español fue, si nosotros lográramos descubrir que el tiempo de cosecha del pistacho se adelanta, igual que se adelanta en el arándano y en la uva, sería un extraordinario negocio financiero. No hemos hablado de la uva también ha coronado con éxito y ha desplazado a Chile. Así es, entonces para acabar este tema de el qué utilizar en los terrenos, tenemos que tener claro algún tipo de inversión financiera que nos permita mantener un retorno adecuado, no quizás al 20% como puede estar dándote el arándano, pero sí un 10%, 12% que te mantiene tus activos colocados. Pero algo que me llama la atención, Alfonso, es, acá no hemos tenido Corfo, no hemos tenido ProChile, no hemos tenido el sistema bien organizado. Tú eres uno de esos, como dicen, heroico promotor que contra viento y marea has logrado con distintos gobiernos salir adelante, pero el secreto en el Perú no es una telaraña institucional. Acá es la espontaneidad, el afán de tener éxito del emprendedor con el que tú te has vinculado. Eso es un poco una fortaleza, una virtud de los peruanos, pero el Estado brilla por su no capacidad de entender la importancia de construir mercado, de construir economía para beneficio de todos los peruanos. Es verdad, no ha tenido esa telaraña que tú has mencionado muy claramente de un Corfo, ¿no? No tiene esa telaraña, pero sí nos ha dado una ley, no podemos obviar la ley, la 27360, la ley de promoción, ¿no? La del 2001, ¿Te refieres? La del 2001, la anterior, la que fue derogada el 2020. Esa ley atrajo la inversión, esa ley motivó a muchos peruanos asociados con capitales de diferentes espacios para ir a probar en la arena. Hoy la mayor productividad no está en los valles fértiles de Ica. Tradicionales. No, eso está en manos de pequeños propietarios que están ahí dando batalla. Está en la arena, en los grandes complejos agroindustriales que se han establecido en Chavinochic y en Villacurí. Entonces, uno, una ley promotora, y segundo, y quiero resaltar, esa resiliencia del empresario peruano, que le ha metido miles de millones de soles para probar en la arena hasta que le ligó, como se dice vulgarmente, y cuando le liga ya se establece. El caso de Cerro Prieto, que tú conoces cerca, que está entre Lambayeque y La Libertad. Han probado, han cambiado cultivos, o sea, ha habido inversión, hasta que lograron el equilibrio y hoy combinan palta con arándano, orgánica por cierto, palta arándano, orgánico, algo de espárrago, me parece que todavía tienen, y uva. Entonces fueron encontrando su mixtura de productos para tener durante todo el año un flujo de caja adecuado que les permita pagar sus endeudamientos. Todo eso es endeudamiento. A veces se critica, ¿y por qué le siguen dando al agroexportador? Porque tiene que pagar todavía todos estos capitales que ha tenido que obtener para probar en la arena. Y esperamos pues que realmente se capitalicen para seguir conquistando el 95% restante de tierras que aún no están siendo explotadas en forma moderna. La costa ha logrado un avance importante, aunque algunos biólogos dicen que hay que trabajar la sostenibilidad y dan como evidencia lo que digo, el problema del agua que en Ica ha pasado factura, y si no fuera por el acuerdo con Huancavelica del trasvase, Ica sería hoy historia, pero no, Ica se ha renovado con el agua que viene de la otra región, pero no puede descuidarse la capa freática, tiene que haber un manejo ambiental más responsable. Pero yo quisiera, porque tú eres ahí un espartano en esta batalla,
el tema de la Sierra Andina, que para muchos fue un sueño no plasmado. ¿Por qué eso se está desmintiendo? ¿Qué experiencias exitosas tienes en el producto andino? Bueno, lo más resaltante es la papa, ¿no es verdad? La papa y los granos andinos. Pero no hay experiencias exitosas todavía de riego tecnificado, agricultura moderna alrededor de la quinoa. Entonces, hoy día el agricultor de quinoa, que vende su quinoa orgánica, pero produce 600 kilos por hectárea, 400, 500, 600, 800, el que más cultiva, cuando podría estar en 4.000 o 5.000 kilos con riego tecnificado. Entonces nos falta todavía este acompañamiento, este crédito, este soporte financiero que estamos seguros vamos a tener a partir del gobierno de Renovación Popular, cuando el Banco de la Nación se convierta pues en la gran estructura financiera para apoyar los emprendimientos y poderle, no solamente en la sierra, sino también en todo el Perú, reducirle el costo financiero del empresario. Yo hablé con un ingeniero de la agraria sobre este tema y él me dijo que los valles andinos no permiten un crecimiento importante de la economía de escala, salvo que se aplique la tecnología precolombina, es decir, la andenería. Y eso implica un gran esfuerzo humano que hay que preparar a la gente para hacerlo, porque no es una técnica sencilla. Pero una vez que se logra, él me decía que el éxito puede ser interesante. ¿Qué piensa de esta apreciación? No, indudablemente. Tenemos que volver a esas técnicas ancestrales, repetirlas, primero aprenderlas, ¿no? Y aplicarlas, replicarlas en las hectáreas. Pero también tenemos grandes espacios. Estoy pensando en Puno. Puno tenemos unos espacios inmensos donde en su momento probamos con pasto mejorado. ¿Tú recuerdas a Lucho Paz Silva? Sí. Lucho Paz Silva me enseñó, gran amigo, que trabajó en Sierra Exportadora, me acompañó hasta sus 80 y tantos años, porque nunca perdió la lucidez. Rindámosle homenaje porque yo lo conocí mucho. Así, entonces yo estoy feliz porque he sido el amigo que siempre le dijo, Lucho, estate conmigo hasta su último momento, cuando él salió de la oficina para ir a operarse, ya se quedó en su casa, siempre pensando en innovación. Él me enseñó mucho, me hizo conocer todos estos yachachis, las escuelas del emprendimiento. Mucho de mi conocimiento fue aportado con él. Él me enseñó a armar la alfalfa dormante. La alfalfa dormante, que es una variedad de alimento para nuestro ganado, que da en estas llanuras, pues, y donde demuestras que tenemos agua. Hay agua en esas llanuras del altiplano. Por eso el concepto altiplánico es un concepto que tenemos que desarrollar, porque son miles de hectáreas esperando para su momento de ganadería. Volver no solamente al ganado lechero, al ovino, a la lana, toda una explotación racional y ordenada. Pero ahí debemos criticar el fracaso del programa de limpieza del agua del lago Titicaca, contaminada por los desagües, las aguas servidas de Puno, que este conjunto de plantas de tratamiento de aguas residuales, que era en teoría un muy buen diseño, está en juicio, está en arbitraje, está en la batalla legal. ¿Por qué crees, Pedro? ¿Por qué crees que sucede eso? Es parte de las barreras que tenemos que derrotar, porque... ¿Pero cuáles barreras? Básicamente es una mezcla de corrupción. Corrupción, eso es, corrupción. Con falta de capacidad técnica. Corrupción. Entonces nadie se preocupa por aprender, ponen a cualquiera ahí a ver qué cobramos, qué cosas repartimos. Por eso es el gran mensaje del gobierno de Renovación Popular, es luchar contra la corrupción. Lo primero, recuperar 86.000 millones de soles fruto de las consultorías y esas contrataciones fuera de norma que se van a utilizar justamente en pagar mejor a los técnicos, a los cuales se le debe exigir también responsabilidad y acompañamiento. Si no hubiera tanta negligencia, pues, ¿por qué vamos a contaminar un lago tan maravilloso donde podríamos estar cultivando millones de kilos de trucha, como se hace en Choclococha, acá en la altura de Huancavelica, que es uno de los grandes éxitos de mi labor en Sierra Exportadora, el poder haber invitado a una empresa minera que invierta y desarrolle esas Cuéntanos de Choclococha. ¿Qué hace Choclococha? Choclococha es el lago huancavelicano, que es parte de la cuenca que riega a Ica, que tú has mencionado. En Choclococha se ha establecido una unidad productiva de trucha, que es la más grande unidad productiva de trucha asalmonada, porque la dejan crecer un poco más
parecida al salmón, por la gran demanda que existe en este momento. Y la exportan, ¿no? Es pura exportación, 100% exportación. Pero eso no es justo, porque hay mucha gente que quisiera probar la trucha sabanada. ¿Por qué no existe una norma que permite que un porcentaje pequeño de los productos de exportación, que yo los he probado, son deliciosos, pero no es fácil conseguirlos? Mira lo que ellos ofrecen, y yo lo he trasladado en su momento como tuve ocasión. Ellos ofrecen apoyar a todas las comunidades alrededor del lago, importar el alevino al precio de importación y entregárselo en una siembra por contrato. Traer el alimento y dárselo al costo, para que ellos puedan también tener... Sería buenísimo, pero eso se ha planteado, se ha plasmado, ¿no? No se ha plasmado porque el gobierno no termina de convocar. Existen pues gobernadores que tienen temor de acercarse al sector privado, ¿no? Ideologías políticas, consignas, no con los privados, no aceptar, es el diablo el privado. Tú sabes cómo es la idiosincrasia, y divide y triunfarás. Y hemos visto la necesidad que tienen los gobiernos de izquierda de mantener la pobreza. Ahora, este problema de la corrupción, mi estimado Alfonso, no es solo el funcionario corrupto, es el empresario corrupto, que es el que le paga al funcionario corrupto. Entonces, es un triángulo el que hay que combatir. Así es, así es. La prisión y las sanciones tienen que ser para el que recibe como para el que ofrece y al que paga, ¿no? Así tiene que ser totalmente. Y ya Rafael ha dicho la pena máxima, ¿no? A veces se exagera, se hablan de penas fuera de sentido común, pero lo que se va a buscar es la sanción con la mayor condena posible, la prisión de por vida. La infraestructura, porque el éxito va de la mano con la capacidad de transporte, de almacenamiento, de cadena de frío, de todo lo que también la trazabilidad, el cumplir con las reglas internacionales de cómo se empaqueta, cómo se preserva, cómo se conserva y cómo llega al mercado de destino. ¿Qué nota tiene el Perú en esa infraestructura de exportación? ¿Cuánto hemos avanzado? Bueno, con la noticia mundial de la Alianza Logística Callao-Chancay, nuestra posición se ha recompuesto. Tanto así que hoy día somos la manzana de la discordia entre Washington y Beijing. Ambos quieren trabajar activamente con Perú para aprovechar mejor nuestra gran riqueza. ¿Qué va a hacer el gobierno eventual de Renovación frente a esa disputa geopolítica que va más allá de lo que el Perú representa? Actuar en forma contractual, en forma empresarial, en forma de sentido común, repartiendo las posibilidades que tiene el Perú. ¿Tú crees que Rafael López Aliaga siga el pensamiento del viejo Valle de la Torre, de decir ni con Washington o Moscú, ahora hay que decir ni con Washington ni con Beijing? Estoy seguro que sí, son dos clientes que quieren comprar la producción peruana y a ver quién nos da más. Por ejemplo, hoy estoy caminando por Gamarra, ayer estuve en Gamarra justamente en una entrevista con Susana Saldaña, la presidenta de Gamarra Produce, creo que se llama. Entonces me dice, ingeniero, ella recuerda que he sido ministro y que en mi época de ministro lanzamos la campaña Cómprale al Perú, tú la recuerdas muy bien. La captura de los barcos chinos también, ¿no es cierto? Y las salvaguardas, todo lo que se lo hizo en la época del ministro Velázquez. Hemos recordado eso, hay que tener pues la decisión. Hay que volver a pensar en esta posibilidad de aplicar las medidas que permitan que crezca el sector. Y hoy en esta disputa entre China y Estados Unidos, muchos de los textiles que vienen de China van a tener pues limitaciones de ingreso a los Estados Unidos. Así como tenemos tratamiento preferente que ha permitido que el arancel universal de 10% que Donald Trump impuso a los alimentos, hoy ya están retirados. Vamos a ver también qué tipo de propuesta podemos lograr para que nuestro sector alicaído de la confección resurja, reactivando. ¿Tú crees que debimos demandar a la señora Mercedes Arauz y a toda la gente que trabajó los tratados de libre comercio, repetir la experiencia de Francia, de Italia, de los países europeos y del propio Estados Unidos, que algunos sectores tuvieron algún nivel de protección? ¿Por qué en el Perú no se respetó eso? ¿Por qué se dejó a Gamarra sin ningún, el algodón peruano, el algodón pima peruano? Es cierto que hay 5 empresas que contra viento y marea han salido adelante, pero el gran logro histórico ya es historia. O sea, en pocas palabras,
La política le hizo daño, los tratados de libre comercio sin distinguir que nosotros no producimos el polo de algodón pima más barato del mundo, pero sí uno de los de mayor calidad. Bueno, se siguen exportando esos polos. Pero ya los campos de cultivo que antes eran del algodón... Se están retomando. Pero ese ha sido error de política pública. Seguramente, no todo es perfecto. Nestorovich, el apellido Nestorovich, no sé si te suena. Eduardo Nestorovich, ojalá vea mi amigo esta entrevista, era el presidente de la Asociación de Criadores y Criaderos de Porcino, de cerdos. Y los cerdos peruanos no estuvieron protegidos por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, él ya sabía que su sector iba a desaparecer. Y me acuerdo que me dijo, caballero, tengo que dedicarme a otra cosa. Y se dedicó al espárrago y lo está haciendo muy bien. Entonces, algunos sectores tuvieron que sacrificarse. ¿Tú conociste el Textil Piura? Claro que sí. Es una pena que se terminara, ¿no? Grupo Romero, claro. Cuando había campos, yo de niño he caminado por esos campos de cultivo de arroz, este arroz incluso que pima de color. ¿Algodón te refieres? Sí, que era una fibra única que producía el insumo para textiles, camisas y pantalones y polos de gran calidad. Crediza lo sigue haciendo. El grupo Cervesur sigue sembrando su buena. Yo sé que han logrado. Y hay una diversificación, tiene una cadena de. O sea. Pero se quebró la columna vertebral de una industria que debió el Estado defender, ¿no? Pero es un grupo importante, el Grupo Romero. No voy a decir pobrecito, ¿no? Alguna negociación habrán hecho y los que sacrificaron del textil lo habrán compensado y con creces por otro lado. No, ya sé, pero el país perdió en el sentido de haber tenido una industria boyante que se vino a menos y ahora, gracias a iniciativa privada, se ha reconstruido en un porcentaje. ¿Qué te parece si hiciéramos? Tienes razón, pero en su momento se eligió qué sectores iban a protegerse y qué sectores no. Yo creo que valdría la pena hacer un recuento luego de 15 años de TLC con Estados Unidos, o 16, hacer un recuento si la elección, hacer un flujo de ingresos y de pérdida de los sectores que quedaron, si hubiera seguido creciendo, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué sector se protegió? Bueno, el tema, la agroindustria pues propiamente, ¿no? La agroindustria que tuvo no solamente este impulso, el Nestorovich, que mi amigo que eligió el espárrago, sino que además se asignó presupuestos para apoyar el desarrollo. Pero no hubo un capítulo fuerte y robusto de algunos mercados específicos bajo protección, como si hacen los franceses, como si hacen los propios norteamericanos con sus agricultores. O sea, en pocas palabras, la política del Perú fue ser más papista que el Papa, más liberal que los liberales. Agroideas, ¿conoces el concepto? Sí. Agroideas representa esa protección al agro. Pero quiero decir algo, y esto ya lo he visto como dirigente gremial. 2 limitaciones a la gestión pública de los ministros. Primero, los tratados de libre comercio tienen componentes, ¿no? Las partidas arancelarias. El Tratado de Estados Unidos tiene 9.000 productos. 9.000 productos que ingresan con 0 arancel o muy poco arancel. Sin embargo, de esos 9.000, 1.200 estarán aprovechados. Hay 7.000 y tantos que no se están utilizando. Es lo que se llaman las oportunidades no aprovechadas. Y por el otro lado, tenemos también una serie de tratados de libre comercio donde hasta ahora nuestras autoridades no terminan de informar cuáles son. Un caso específico, y tiene que ver porque tú eres hombre cercano a la minería. Tú sabes que tenemos un tratado de libre comercio con Australia. ¿Qué cosa viene de Australia? Maquinaria, seguramente. Sí. Alguien está trayendo maquinaria a 0 arancel, pero tú no ves que nadie hable de la exportación de Perú a Australia. Nadie conoce, porque alguien hizo su negocio para traer sus productos con 0 arancel, pero no nos hemos preocupado de mostrar el potencial. O sea, hay una limitación, hay un desconocimiento. También, no quiero decir que haya corrupción, pero falta inyectar ganas de servir a los funcionarios. Ahí viene la pregunta, porque ya nos queda corto el tiempo. ¿Cómo tan rápido? Y Alfonso, contigo es para hablar varias horas. La pregunta clave, hay que convencer a los futuros eventuales presidentes del Perú, con los que tienen más chance, de crear un Corfo Perú. Sí,
Claro. A ver, la pregunta es antecedentes. ¿El FOPEX fue exitoso? ¿El ICE que lo heredó fue exitoso? Bueno, ¿O estuvieron bien liquidados? Ha sido un proceso de envolvimiento en medidas promotoras, ¿no? En su momento el ICE, más que un Instituto de Comercio Exterior. Más que un promotor, fue un controlador, pero lo primero que hizo fue poner dólar MUC. Y eso fue la fuente de la gran corrupción. La gran corrupción y el fracaso y la caída de muchas empresas. Eso le hizo mucho daño a la política de exportación. Yo decía, ¿qué tan, en su momento los que diseñaron, qué tal rapidez para maquinar un aparato que nos maltrató tanto? ¿Y lo anterior, FOPEX, fue mejor? Fue mejor, con FOPEX se iniciaron las ferias, yo soy fruto de las ferias que el FOPEX realizó. Eso hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir con esa energía. No entiendo ahora, han soltado las ferias a los gremios. En vez de que el PROMPERÚ haga sus ferias, se lo da a las cámaras de comercio. No digo que está mal, pero la cámara no necesita ese subsidio, porque le carga el costo al empresario. Tiene que pagar la cuota de la cámara en vez de que directamente pague sus costos. Ahora, volvamos al tema. Nacional. ¿Es PROMPERÚ el que debe hacerlo o debe ser una nueva institución? No, PROMPERÚ hay que mejorar. No vamos a estar porque PROMPERÚ se jacta de estar en otras líneas de acción, ¿no? Hay que mejorarlo. O está mal que PROMPERÚ solamente se dedique a aquello que no es exactamente desarrollo de mercado. Hay que rediseñar, hay que exigir más. Por ejemplo, tiene la oficina de agregados comerciales, pero yo hasta ahora no he visto los indicadores de resultados mis amigos, la gran mayoría. Algunos tienen resultados extraordinarios, otros no tanto. Pero me gustaría conocer cuáles son los indicadores que ellos cumplen para poder decirles, oye, ¿cuántos productos tienes? ¿Cómo ha crecido el producto? ¿Qué de nuevo? Porque para que me digan lo que el Perú vende en cada destino, pucha, para eso no necesito un agregado comercial. Quiero un agregado comercial, un OCE que me diga, esto podemos vender. He trabajado, me he metido en la provincia A, en la provincia B, necesitamos desarrollar estos nuevos cultivos. Lo mismo que hacen los privados. Lo mismo que hacen los privados, que hagan las oficinas comerciales para despertar este Perú profundo, este 95% de tierras que aún no están comprendidos en la modernidad, donde está la agricultura familiar, el pequeño agricultor, las asociaciones de productores que necesitan y están esperando el gran momento. Alfonso, definitivamente hay que hacer una reingeniería PROMPERÚ, seguir la experiencia exitosa de Corfo en Chile, pero tú tienes la autoridad intelectual, la experiencia y también tu forma de haber trabajado, que nadie puede cuestionarte, sino que eres una persona que eres un referente de muchos años. Yo creo que deberías ser parte de este grupo de trabajo que en el próximo Congreso logre el cambio para... Yo sé que es meritorio que haya tanta batalla de la sociedad civil y de emprendedores, pero el Estado tiene que dar la talla, tiene que cumplir su rol. Y creo que definitivamente tú vas a defender el barco del país, más allá del color político que tienes, porque la selección nacional se integra de varios equipos, no es solamente un color. Buen mensaje, Pedro. Muchas gracias y espero vernos pronto. Voy a aprovechar mi cherry, pues, ¿no? Adelante. Estimados amigos, gracias Pedro por esta oportunidad, gracias a RCR por la invitación también. Estamos en lucha electoral, estamos haciendo campaña. Recuerden que el próximo 12 de abril son las elecciones. Ese día vayan a votar, no pierdan la oportunidad de elegir y elegir bien. Elijan Renovación, marquen la R de Renovación y escriban para diputado el 12 de Alfonso Velázquez. El 12 de abril escribe el 12. Muchas gracias amigos y hasta muy pronto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.